días a todos. Bueno, para aquellos que tuvimos la bendición de participar en todas las actividades de la semana, podemos decir que fue una semana bien ocupada, ¿no? Gracias a Dios por los que pudieron asistir a cada evento que tuvimos esta semana. Y como siempre sucede, aun cuando son sucesos repetidos, Semana Santa cada año, Dios siempre tiene algo nuevo que enseñar y comunicar. Y generalmente lo que Dios enseña como algo nuevo es tocante con alguna necesidad que la iglesia tiene. De manera que damos gracias a Dios por los eventos de esta semana. En el día de hoy estamos celebrando la resurrección, el hecho más importante en la historia de la iglesia cristiana. Así como la muerte de Jesús representó el cumplimiento de 300 profecías, la resurrección del Señor Jesús también fue profetizada y se cumplió en forma absoluta, con todos los detalles. Sin embargo, en esta mañana tenemos que mirar la resurrección desde un punto de vista bien interesante. Vamos a usar la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, 1 Corintios 15. Esta es la primera parte de la que vamos a hablar. Primera de Corintios es la primera carta que se escribe en relación con el Nuevo Testamento. Es la primera carta de Pablo. Los Hechos es un libro, el libro de los Hechos. Los Evangelios, los 4 Evangelios. Pero la carta de Pablo a Corintios inicia la educación que varios apóstoles dieron en forma escrita, a través de epístolas, y que tenían plena autoridad para educar, corregir y vigilar el desarrollo de la iglesia cristiana. Pablo fue una figura excepcional en cuanto a la educación de la iglesia cristiana. A veces la felicitó, otras veces la regañó. Y es interesante que esta primera carta de Pablo a los Corintios, la introducción a la carta, solo vamos a mencionar eso. En la Biblia Reina Valera pone una frase donde comienza la epístola a los Corintios, no es un versículo, pone una frase, la Biblia Reina Valera, y dice: el peor lugar en que establecer una iglesia. Y razón tenía el comentario al decir el peor lugar para establecer una iglesia. La ciudad de Corinto era lo peor, absolutamente lo peor. El segundo comentario que hace la introducción en la Biblia Reina Valera, 1 de Corintios, dice: es un lugar donde todo podía salir mal. No es un versículo, es un comentario. Y dice: una iglesia de idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones y borrachos. No era el mejor lugar para establecer una iglesia. Y este comentario que aparece aquí como introducción en la Biblia Reina Valera a Corintios está reforzada por la palabra del propio apóstol Pablo. En 1 Corintios 6, no lo tenemos aquí porque es solamente una mención, el tema no es ese, pero es para que no, un pequeño contexto. En 1 Corintios 6, 9 al 11,
dice lo siguiente. Le está escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto. Y le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, inmoralidad sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo era Corinto? O sea, no era un lugar muy apto como para predicar. No era, algún día vamos a hablar más sobre esto, pero esto es para que vean a qué iglesia escogió Pablo hablarles el mejor discurso sobre la resurrección. El mejor discurso de Pablo sobre la resurrección se lo escribió a esta iglesia. Y se lo escribió confiando en que ya muchos habían cambiado. Quizás Pablo lo hace confirmando que la salvación no es para los buenos. ¿Para quién es la salvación? ¿Para quién? Nadie se atrevió a decir la verdad. Para nosotros. Nosotros estamos en esta lista que acabo de leer. Para nosotros. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Para nosotros. Nosotros éramos un lugar difícil donde el Señor Jesús podía hacer un intento. Lo mismo. Algunas de estas cositas teníamos nosotros. Sin embargo, ahí estuvo el Señor presente. Muy bien. Pablo entonces, en los primeros 11 versículos que los vamos a ver de 1 Corintios 15, encontramos esta siguiente presentación. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo está hablando del cambio que se estaba ya comenzando a producir en esa iglesia. Y él va a remachar ahora con un discurso para probar la resurrección. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esta ya no es una introducción a una iglesia tan mala como la vimos anteriormente. Es una iglesia que está en proceso de cambio. Es una iglesia que dentro de todo está creciendo. Pero Pablo les tiene que recordar algo, que el Cristo en el cual están creyendo ha resucitado, está vivo y hay pruebas de ello. Y aquí Pablo va a dar 5 pruebas de la resurrección de Jesucristo. Vamos ahora a 1 Corintios 15, 1 y 2. Sí, tiene razón. Estoy dormido. Anoche me acosté como cerca de las 12 de la noche. Estaba reunido a través del grupo de oración que personalmente tengo. Entramos en contacto con los empresarios de la confección nacional. Están pasando por una crisis muy grande.
está la posibilidad de que se pierdan 2 millones de empleos, debido a que todo viene de China sin arancel. Entonces hay una crisis grande. Y conversando con uno de ellos, entonces yo les dije, ¿por qué no tenemos una reunión con quién es el ponente del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y quién es? Me dijeron. Un senador cristiano. Voy a hablar con él y podemos hacer una reunión el sábado y presentamos el problema y comenzamos a orar por ese problema. Ese senador, John Milton Rodríguez, nos recibió a varios representantes del Valle y es un problema muy delicado que justamente él lo ha tomado en su mano. Y este martes tiene que hacer una ponencia para salvar a los empresarios nacionales. Piensen esto, que Falabella vende una camisa importada de las mismas que hace Regata, las azulitas con puntitos. Su precio normal, confección nacional, son 70, 80, 90 mil pesos. Y más. Pero Falabella puede venderla al precio que ellos quieran, porque les vale hecha 25 mil pesos al importarla. Y el gobierno no está poniendo los aranceles a esto. ¿Saben lo que significa 2 millones de empleos en estos momentos? Bueno, en esa tarea andaba anoche. Y gracias a Dios que la respuesta fue positiva y el martes se va a presentar en la ponencia con argumentos toda la situación. Es una motivación para orar. Por eso que ando medio dormido. Y el temporal que hacía anoche a esa hora para andar en carro era bien difícil. Las calles estaban inundadas y los hoyos no se ven con toda esa cantidad de agua. Entonces, obviamente me acosté tarde. Pero bueno, ¿de qué está hablando ahí el apóstol? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Predicación del evangelio. El cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí Pablo está mencionando una de las primeras pruebas de la resurrección, la vida de la iglesia, la tarea que hace la iglesia cristiana en el primer siglo. La iglesia está predicando. ¿Y qué está predicando? El evangelio. Y el evangelio es la buena nueva que Cristo resucitó y en él hay salvación. Y ese mensaje está recorriendo todos los lugares en el primer siglo. Esta carta se escribe en el año 55. Y la resurrección se ubica más o menos entre el 33 y el 35. O sea, han pasado casi 20 años del hecho de la resurrección. Ha habido mucha predicación, ya hay varias iglesias. Y estas iglesias están en todos los lugares. Y el mensaje central que predica la iglesia es la resurrección. Y es la que provoca mucha oposición, sin duda alguna. Entonces Pablo allí nos está diciendo, la iglesia y el mensaje de la iglesia que descansa básicamente sobre la resurrección de Cristo, ya está produciendo un cambio en la vida de la gente del primer siglo. Entonces, es la primera evidencia de la resurrección. Es un mensaje y una afirmación de que Cristo resucitó que no ha podido ser callada, no ha podido ser evitada. No es un mensaje hacia la buena conducta, es un mensaje hacia un cambio profundo en el alma del ser humano. Veamos las evidencias. Vámonos a Hechos 5, 12 al 16. Esta es la vida de la iglesia.
producto del mensaje de la resurrección. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Pero qué pasaba con el pueblo? Los alababa grandemente. El mensaje de la resurrección tocaba profundamente la necesidad del pueblo. ¿Por qué? Era un pueblo que había perdido sus derechos. Era un pueblo que estaba dominado por los romanos. Era un pueblo que había perdido todas sus libertades y lo único que le garantizaban era el ejercicio de su religión. Y esto fue lo que permitió a los cristianos también ejercerlo, bajo un ropaje judío. Y esta fue la gran lucha de los judíos con los cristianos, que los cristianos no eran una religión reconocida y autorizada. Sin embargo, el hecho de la resurrección, respaldada por señales, respaldadas por milagros, por sanidades aún en el pórtico del templo, no lograron acallar el mensaje. El mensaje no era sobre buenas costumbres, era que Jesucristo, que había sido crucificado por los judíos, había resucitado y por lo tanto era el Hijo de Dios en quien había salvación. Por eso el pueblo los alababa. Era un mensaje que hablaba de libertad. Era un mensaje que hablaba de amor. Era un mensaje que hablaba de la importancia de las relaciones. Y en un primer siglo, en que la vida era dura, siempre todo bajo sospecha, encontrar un lugar, un ambiente donde había aceptación, donde había reconocimiento, donde no habían distingos sociales, obviamente atrajo a la multitud, especialmente a los gentiles que aún habían sido siempre maltratados por los judíos. Los judíos les llamaban perros a los gentiles. Los consideraban que no tenían relación con Dios ni posibilidad tampoco. Y el mensaje cristiano, el mensaje de la resurrección, les abrió una puerta para entender que Dios también los amaba a ellos. Que Dios no era un patrimonio judío, sino que Dios era un patrimonio de todos. Y los que creían, ¿qué pasaba? ¿Disminuían o aumentaban? Aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Punto crítico para el desarrollo del evangelio cristiano. ¿Qué pasaba con los judíos? Si esto fuera mención judía, no podría haber dicho Pablo así de hombres como de mujeres. ¿Por qué razón? La mujer no podía ir a la sinagoga. Como Pablo dice, la mujer tenía que aprender en su casa, esa era la cultura judía. Pero aquí, hombres y mujeres en la iglesia cristiana. Por eso, una prueba más de la resurrección a través de la iglesia es la inclusión de la mujer en la vida cristiana y en la vida congregacional. Es el primer reconocimiento a los derechos de la mujer. Y eso fue gracias a la resurrección de Jesús y la predicación de este evangelio. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué tipo de testimonio o de prueba era la iglesia de la resurrección de Jesús? Porque todo se hacía en el nombre de Jesús, en el nombre del que había resucitado. Entonces Pablo aquí está comunicándoles a ellos la primera evidencia de la resurrección de Cristo
es la existencia, el desarrollo y el crecimiento de la iglesia cristiana. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿está pasando esto hoy? ¿Esto que está ahí? Algunas cosas sí y otras no. Pero ¿está pasando hoy con la intensidad que pasó ahí? ¿Será que Cristo era mejor, más poderoso en el primer siglo y menos poderoso ahora? Aquí es donde está el problema. Hablábamos de la conducta de la iglesia en Corinto, ¿no? El comentario que hace aquí, una introducción que hace la Biblia Reina Valera. Pero díganme, ¿qué diferencia tenemos hoy? ¿Qué diferencia tenemos hoy? Si nuestra realidad hoy, ¿cuál es? La iglesia cristiana se ha corintianizado. Criticamos mucho a veces la iglesia católica. Pero resulta que anoche alguien decía en la reunión, es que el diablo está en la iglesia católica y ahí se quedó. Dije, no se equivoque. También está en otras iglesias. El diablo está actuando en todas partes. En todas partes. Fíjense que la situación de hoy no es diferente a lo que pasaba en Corinto. No es diferente, es lo mismo. Exactamente igual. Y lamentable aún en la iglesia cristiana vemos también actitudes tipo corintios. Las vemos. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, también los vemos. ¿Acaso a veces no es una vergüenza para nosotros un pastor que se encuadra aquí o miembros de la iglesia que se encuadran en esta lista? Sin embargo, el apóstol Pablo, comunicando en la fe de Cristo, predica renovación, predica cambio. Y la iglesia con esa predicación creció en el primer siglo. Creció en el primer siglo. Veamos la otra cita de Hechos, que nos va a hablar de la iglesia. Esa es 5:40-42, ya, correcto. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Es decir, no había problema con todo el resto de cosas que enseñaran. Pero ¿qué era lo que no tenían que enseñar? Que Cristo había resucitado. Dígale al lado, al que está a su lado, lo que no podían predicar era que Cristo había resucitado. Dígaselo al lado. Esa era la piedra en el zapato. Esa era la piedra en el zapato. Pero la Biblia dice muy claro que esa piedra es una piedra tan fuerte que todo lo que tocan lo rompe. Por lo tanto, la predicación de la resurrección rompe toda la oposición. Y eso fue lo que pasó aquí. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús resucitado. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, la permanencia, la existencia de la iglesia cristiana es una de las pruebas de la resurrección de Jesucristo. Porque la iglesia cristiana está fundada sobre
la resurrección de Jesucristo, la predicación de un Cristo vivo, de un Cristo capaz de hacer cambios en la vida humana. Eso es lo que ha permitido que la iglesia continúe por casi 20 siglos, a pesar de todas las dificultades. Y es lo que Pablo dice. La primera prueba de la resurrección, la iglesia. Vamos a la segunda prueba. Hechos 3:4. Hechos 3:4. Ahí está, muy bien. ¿Están despiertos, muchachos? ¿Están despiertos? Parece que se acostaron tarde anoche igual que yo. Si no, Víctor, por favor, les trae un cafecito y los mantiene con un café bien cargado ahí, aunque les duele el estómago después. Bueno, miren esto, la segunda prueba. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que repite aquí el apóstol? ¿Ah? 2 veces, conforme a las Escrituras. O sea que la segunda prueba de la resurrección son las Escrituras, la Biblia. Aquí el apóstol está remitiéndonos prácticamente a las 300 profecías que hay en la Biblia sobre Jesucristo, en los cuales se habla de su nacimiento, se habla de su ministerio, se habla de su muerte y se habla de su resurrección. Entonces Pablo dice, todo lo que ha sucedido en la vida de Jesús en estos 3 años más la crucifixión y la resurrección tiene como aval lo que fue dicho previamente por las Escrituras. Es la prueba de las profecías. Y la profecía por excelencia es el Salmo 22, Isaías, el famoso capítulo de Isaías 53. Son las 2 pruebas evidentes. Entonces, Pablo dice, ¿quién ha cumplido esas profecías en la historia de la vida religiosa? ¿Quién ha cumplido todas las profecías que tuvieron que ver con Jesús? Lugar de su nacimiento, las condiciones, quién era su madre, la persecución que iba a tener, el intento de Herodes de matarlo, el rechazo de su propio pueblo, la predicación sobre que su reino no era de este mundo, los sufrimientos, la crucifixión y la resurrección. ¿Quién cumplió eso? Nadie. No hay nadie en la historia a quien pudiéramos aplicar todas las profecías acerca de Jesús. Por eso que Pablo dice, la segunda prueba, y ellos la podían consultar, las Escrituras. Y en la cultura judía, cuando una verdad era importante, se repetía por segunda vez. Por eso que en el relato de la creación, usted ve que hay 2 relatos. Uno primero que es corto y el segundo que amplía. Toda verdad importante en la cultura judía se repite 2 veces. De manera que, entonces, las Escrituras son el mejor respaldo de Jesús. Cuando nosotros queremos probar la resurrección por las Escrituras, ¿qué problema podríamos tener? ¿Qué problema podríamos tener? Una es no creer. Pero bueno, ya pasamos la prueba y si estamos aquí es porque creemos. Pero ¿cuál sería el segundo problema? Ya creemos. Pero ¿cuál es el segundo problema?
No conocerla. Ah, dicen, ¿no? No conocerla. No conocerla. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, pruébenos por las Escrituras que el Cristo en que usted cree es verdadero, ¿usted sería capaz de probarlo por las Escrituras? ¿Ah? Ahí el teléfono no le sirve. Ese es el problema que tenemos hoy. ¿Por qué Pablo podía decirle a los corintios eso? Porque él una y otra vez les había enseñado las Escrituras tocante a la resurrección. No les está hablando de nada nuevo. Insisto, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo. Pero es el menos leído. Esa es la estadística triste. Por eso podemos decir, yo creo que Cristo resucitó. Ahora, alguien nos dice, pruébelo. ¿Dónde dice, cómo dice que Cristo resucitó? Segunda evidencia. No basta decir, es que existe la iglesia. Pero ocurre que la iglesia existe porque la iglesia tiene como base esas dos cosas que se repiten, las Escrituras. Toda iglesia cristiana tiene una confesión de fe donde aparece, creemos que Jesucristo resucitó y se levantó entre los muertos, y al ladito aparecen los versículos que respaldan esa afirmación. Lo mismo tiene que ser en el caso nuestro. Respaldar aquello que creemos. Especialmente en el mundo que estamos viviendo hoy. No basta decir yo creo en esto. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, a Liliana, como médico excelente que es y conocimientos que tiene, la invitan a un congreso y le dicen, vamos a hablar sobre este tema que usted conoce. ¿Cuánto le toma a Liliana respaldar y preparar lo que va a decir? Horas y horas y horas. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de que Cristo resucitó, también tenemos que dedicar un tiempito para preparar y respaldar lo que creemos. La Biblia dice que tenemos que estar listos a presentar defensa de la fe que hay en nosotros para responder todas las preguntas que nos hagan. Eso es fundamental. Segunda prueba, las Escrituras. Básicamente entonces, nunca se olvide, Salmo 22, Isaías 53, dos de las más contundentes pruebas sobre la resurrección de Jesús. A ver, ¿quién se acuerda? Dígale al del lado qué pasajes son. Salmo 22 e Isaías 53, pruebas contundentes. Y al leer el 53 se va a animar a llegar hasta el 55 y va a quedar súper de bien. Tercera prueba, los versículos 5 al 7 de 1 Corintios 15. No hay respaldo a una prueba si no se presentan testigos. ¿Cuáles fueron los testigos? Y Pablo aquí habla de los testigos. Dice, y que apareció a Cefas, a Pedro. Y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, murieron. Y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Sume cuántos testigos hay ahí. 1, 13, 513, 514. 514 testigos. ¿Será suficiente evidencia para respaldar algo? Jesús fue muy inteligente al preservar, después de su partida al cielo,
testigos eficientes. Y estos testigos dieron testimonio. Sí, hemos visto al Señor Jesús resucitado. Él se levantó de entre los muertos. Lamentablemente, todavía no había libertad, parece, y no aparecen las dos mujeres que fueron en la madrugada. Esas también fueron testigos. O sea, ya son 515. Obviamente no podían poner a las mujeres como testigos porque en esa época no era creíble el testimonio de una mujer. Hoy día sí, y le creen más a ellas que a nosotros. Sí, ganaron demasiado. 513 testigos, más las dos mujeres, 515. Ahora, estos testigos no eran silenciosos y murieron por dar el testimonio de que Cristo había resucitado. Ejemplo, Esteban. Esteban dio la mejor lección teológica sobre el Antiguo Testamento en esa predicación que él hace antes de ser apedreado. Es increíble cómo él toma todo el Antiguo Testamento, va tomando pasajes importantes y los va aplicando a Jesús para demostrarles a los judíos y los fariseos que estaban allí, se equivocaron al crucificar al que no debían haber crucificado. Porque el Antiguo Testamento, que es lo que ustedes creen, apunta a que Jesucristo era el Hijo de Dios. Un discurso con respaldo en las Escrituras. Jesús dijo, si ustedes no hablan de mí, las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras hablan de mí. Los testigos. La prueba que sigue. 8 al 10. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, yo también soy testigo de lo que estoy escribiendo. ¿Cómo podía probar Pablo que su testimonio era cierto? Muy simple, a través de las iglesias que él había fundado y que daban testimonio de lo que habían aprendido del apóstol Pablo. Y lo habían comprobado en su propia vida. El mensaje era, Jesucristo salva, Jesucristo sana y Jesucristo vuelve. Ese era el mensaje en el primer siglo. Jesucristo salva. Jesucristo sana. Y la iglesia dio múltiples testimonios del poder sanador de Jesús. Y Jesús vuelve. Por lo tanto, ese testimonio del apóstol Pablo, su predicación y las iglesias que fundó eran la mejor prueba que la verdad es lo que produce resultados y no una mentira. Porque una mentira, tarde o temprano, se descubre. En cambio, hasta ahora la verdad de Jesucristo permanece en el tiempo. Y los testigos hoy no son solamente 515. ¿Cuántos testigos hay ahora de la resurrección de Jesús? ¿Ah? ¿Quiénes de ustedes son testigos de la resurrección? Oiga, algunos no levantaron la mano. ¿Están dormidos o cómo? ¿En quién están creyendo entonces? ¿Se me volvieron budistas o qué? Usted ha experimentado una de las tres cosas. Jesucristo salva, Jesucristo sana y Jesucristo vuelve. ¿Cuántos han sido sanados? Usted es un testigo de la resurrección. ¿Cuántos han experimentado el cambio de vida que es la salvación? Usted es un testigo de la resurrección. ¿Y cuántos creen que Jesucristo vuelve? Ok, ¿y por qué no lo dice? No, allá afuera. Claro. Estos testigos
asumieron el riesgo de dar el testimonio. Por eso son testigos verdaderos. Jesús dijo, yo soy un testigo verdadero porque yo vengo del Padre y el Padre me ha hablado y me ha dado esta comisión. Y cuando dio ese testimonio, le tiraron piedra. ¿Así que tú dices que eres hijo de Dios? ¿Eres tú más antiguo que Abraham? Y Jesús corre el riesgo y da el testimonio. Antes que Abraham fuese, yo soy. La evidencia de los testigos. Hoy, cuando usted comparte el Evangelio, se está sumando a esta lista de testigos. Son 2.800 millones de cristianos en el mundo. ¿Se imagina si esos 2.800 que están involucrados en una iglesia, que tienen una Biblia, y que estuviéramos dispuestos a dar testimonio en el mundo, hablándole solo a 5 personas? ¿No sería la iglesia cristiana la más fuerte en el mundo? Pero estamos esclavos del silencio. Estamos esclavos del silencio. Es justamente lo que hablábamos el día viernes. Los cristianos serviciales, ¿se acuerdan? Las iglesias tienen muchos cristianos serviciales, parecidos a José de Arimatea y a Nicodemo, dispuestos a hacer un servicio para el Señor, pero no dispuestos a hablar de Él y a involucrarse. Y eso es lo que necesitamos hoy. Estamos en la etapa más compleja de este mundo globalizado, donde la corrupción está en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en todas partes está la corrupción. ¿Y cuál es la única respuesta a la corrupción? Como decía uno de los expresidentes colombianos, la corrupción debe estar en una medida justa. ¿Se acuerdan, Turbay? Como diciendo, esto ya no tiene solución, pero por lo menos reglamentémosla. ¿Cierto? Nuestro silencio significa la perdición del mundo. ¿De cuál mundo? Del mundo donde nosotros nos movemos y donde tenemos influencia. Allí donde usted tiene influencia. No tiene que irse al África a hablar de Cristo, no. Nuestro mundo es donde tenemos influencia. Nuestra familia, nuestros amigos, el lugar donde trabajamos, ese es nuestro mundo. Y si no hablamos, por lo menos que nos digan no. Si no hablamos, seremos responsables de ellos. No somos responsables ni de los americanos ni de los europeos. No. Somos responsables del mundo que nos rodea. Jesús solo hizo ministerio en el mundo de su tiempo cercano. Luego a sus discípulos les dijo, ustedes van a ir más allá de lo que yo he ido. Ir por todo el mundo. ¿Por cuál mundo? Donde Jesús no fue. Pero él dijo, mis seguidores son los que van a ir. Por lo tanto, tenemos que ser parte de esta evidencia. Somos parte de la primera evidencia, la iglesia. Conocemos la evidencia de las Escrituras. Pero ahora viene la evidencia más crítica, ser testigos. Involucrarnos en este grupo de testigos. Y aquí se aplica, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. La última evidencia.
porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque o sea yo, o sean ellos, o sean ustedes, o sean los otros que han creído, así predicamos. Él dice, así tenemos que predicar. ¿Qué tenemos que predicar? La resurrección de Jesús. Es la base del mensaje de salvación. No es hablar de las bondades de la iglesia. No, es hablar de las bondades del que resucitó, el que vino para salvar lo que se había perdido. Ahora, es un testimonio duro y comprometido. Es más cómodo invitar a la iglesia, que no está mal. Pero esa invitación tiene que estar respaldada porque el mensaje de la iglesia tiene que ser claro y contundente. No puede ser una simple motivación o llamada a las buenas costumbres. Tiene que ser un mensaje que va directo a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Entender que necesitamos la vida cristiana. Con mayor razón hablarlo afuera. Y qué bueno el programa que tienen los niños. ¿Dónde van a ir a hablar los niños? ¿No hay ninguna profesora aquí arriba? Mónica, ¿dónde van a ir a hablar? ¿Mm? A ver, su marido, Mónica tiene un problemita en la garganta, tradúzcale y fuerte, a ver, su marido. No déjelo que hable, póngalo de parlante. Póngalo de parlante. A los niños, ¿cuánto? Nuevos, exactamente. Esta reunión que tenemos de familia la organiza el Ministerio de Varones, ha asumido esa responsabilidad. ¿Y qué se busca? Por favor, no venga usted solo. ¿Con quién tendrá que venir a esa reunión? ¿Ah? Alguien amigo, alguien que necesite oír de familia. Si no, vamos a ser los mismos con las mismas, y cuando son los mismos con las mismas es un baile aburrido. ¿Cierto? Ustedes mismas lo dicen. Lo primero que ven ustedes en una fiesta, ay, ¿con quién vamos a bailar? Ahí están los de siempre. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué fiesta más aburrida? No. Bueno, esto es igual. Invite a alguien. Invite a alguien. Porque el mensaje que va a escuchar es tanto para nosotros como para alguien que viene por primera vez. Invite a alguien. Tranquilo, Freddy, paciencia. Bien hecho. Freddy, traiga a alguien. ¿No tiene una novia en perspectiva? Ah. No, que sepa que usted es cristiano de una vez para que esa le exija buena conducta. Muy bien. Aquí está hablando de qué cosa. Dice, sea yo el que predique, sean ustedes o sean otros. El mensaje es el mismo. El mensaje que hay que predicar es el mismo que hasta ahora hemos venido predicando. Esa es la otra evidencia. Y se relaciona con ser testigos. Cuando predicamos que Cristo resucitó, estamos uniéndonos con el mensaje de la iglesia, el mensaje básico de la iglesia, lo que caracteriza a la iglesia, que creemos en un Cristo vivo. En un Cristo que está presente y que puede actuar en nuestras vidas y en las vidas de aquel que lo necesite. Esas son las pruebas de la resurrección que da el apóstol Pablo. ¿Cuál era la primera? La iglesia y su desarrollo. La segunda, las escrituras. Tercera, los testigos. La cuarta, Pablo mismo. Él se pone también como un testigo, Pablo. Es decir, no los mandó a los otros a ser testigos. Yo también soy testigo junto con ustedes.
Y por último, el mensaje. Es un mensaje que no se puede cambiar. Y es el mensaje que trae vida y que da vida. Se necesitaron más o menos 20 años para que a una iglesia como la de Corinto, no la más recomendable, llena de dificultades, creciendo lentamente gracias a la tarea del apóstol Pablo, él dejara las 5 evidencias más concretas de la resurrección del Señor Jesús. Dice la Biblia que el buen árbol se conoce por sus frutos. Los frutos en casi 20 siglos de la iglesia, algunas veces malos, pero en general eficientes, buenos, son el respaldo de que creemos en un Cristo vivo. Y esa es la diferencia del cristianismo con cualquier otra forma de religión o de creencia. La pregunta ahora final es esta: ¿qué vamos a hacer con estas evidencias? Coméntele al que está a su lado qué va a hacer con estas evidencias. ¿Qué se le ocurre hacer? Si está lejos de alguien, hable con el que tiene al frente, allá o acá. Grítele el de allá, no hay problema. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a decirle algo con todo cariño. Ser cristiano no es ser buena persona, cuidadoso, cuidando las relaciones. No. Ser cristiano es estar abrazado a la verdad y comunicar la verdad sin importar las consecuencias. Posiblemente a alguien no le va a gustar una conducta de compartir de Cristo y va a decir: mira, lo siento mucho, soy tu amigo, pero yo no paso vergüenza contigo si te pones a hablar de eso. Anoche yo tuve una experiencia. Iba con uno de los empresarios que está en el grupo de oración, entonces me dijo, íbamos a la casa de él ya, y me dijo: mira, me llamó mi esposa y tengo que comprarle unas cosas al niño. Tiene un niño como de unos 11 años. Entonces entramos. No había nadie comprando allá en el norte, en una 14, que hay algo parecido. Está todo vacío. Entonces yo le dije: bueno, mira, la hora ya es tarde, entonces compra rápido y nos vamos. Y de repente lo veo que él está conversando con la vendedora. Yo dije: no vaya a ser que este ya empezó a tirarse a la vendedora, a acercarse a la vendedora. Pensé mal. Entonces me acerco y en una hoja de papel él le estaba explicando la relación de Dios con Jesucristo. Y me dice: mire, aquí está el pastor, tiene 50 años de estudio en la Escritura. Yo le dije: no, mi amigo también sabe. Continúa con la explicación. Y la hizo muy bien. Es una persona que vive aquí en el refugio, tiene la dirección de la iglesia y me dijo: me toca trabajar mañana domingo, pero yo voy a ir un domingo a la iglesia suya. Él compartió. Yo le dije: oye, me alegro de eso. Con mayor razón Dios les va a ayudar en el problema que hay. No le dio pena. ¡Pum! Y en una hojita de papel. Compartió. ¿Nos atreveríamos nosotros a hacer eso? Es necesario.
Estamos en un mundo que se está perdiendo. Y les digo honestamente, hoy día dudo de cualquier político. No hay otra respuesta que lo que Dios puede hacer. Así que ni Petro ni Duque. Tiene que ser lo que Dios haga. ¿Cuántos están de acuerdo de eso? Estamos en ese punto ya. Estamos en ese punto. Así que, por fe, agarrados de quien corresponde. Vamos a orar. Vamos a tomarnos de la mano. Lo tenían aislado totalmente, hombre. ¿Cómo es eso? Sí. Vamos a orar. Dispongámonos y pidamos que el Señor nos dé esa decisión, esa memoria para recordar la palabra de Dios y compartir. La necesidad es urgente. La necesidad es urgente. Oremos por los empresarios de la confección. Ellos en este momento todavía están dando 1.500.000 trabajos formalizados. Y hay otros 500.000 que están así. Y se pueden perder todos. Porque ellos están decididos a cerrar sus empresas. Si tenemos amor y caridad por nuestros hermanos colombianos que necesitan un trabajo y sostener un trabajo, oremos para que Dios intervenga y haga justicia en esa situación. Oremos por ellos. Oremos por aquellos que, gracias a Dios, hablan en el Congreso. Y que Dios tome en sus manos nuestro país. No veo otra solución. Dios tiene que tomar en sus manos y hacer verdadera justicia y el verdadero derecho. Pero respaldemos la acción de Dios con nuestro testimonio y vamos a ver resultados. Los vamos a ver. Señor, yo quiero darte muchas gracias por esta semana que ha pasado. Gracias, Señor, porque nos has recordado muchas cosas que son importantes para la vida cristiana. Gracias por la obra que tú hiciste, pero más gracias, Señor, porque tú te levantaste de la tumba y resucitaste con poder. Y a través de tu resurrección y el mensaje que hemos conocido de ti, has dado a nuestra vida una nueva orientación, una nueva dirección, una nueva confianza. Gracias, Señor, porque no nos has dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio, de confianza en que tú caminas al lado nuestro, porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por aquellos, Señor, que dieron a conocer las Escrituras desde el primer ciclo. Gracias por los que fueron testigos y comunicadores. Gracias por la vida de tus apóstoles, Señor, la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Y gracias porque por mérito de ellos, Señor, el mensaje llegó a nosotros. Que tomemos ahora nosotros la tarea de seguirlo comunicando. Y te damos muchas gracias. Bendice
cada familia que está representada. Gracias por los que vendrán el jueves. Con todo cariño los varones, les esperaremos con un refrigerio simple, pero con mucho cariño a todos los que vengan. Y te damos muchas gracias. Que la bendición tuya repose sobre nosotros, Señor. Esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.